Ok. Lo primero que necesito que se metan en la cabeza que los ANAs, tener ANAs positivos no es sinónimo de tener una enfermedad autoinmune, no lo es. Los autoanticuerpos, o sea, anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, son un fenómeno inmunológico que se puede producir por diferentes motivos, por infecciones, por senectud, por autoinmunidad, o simplemente ellos están ahí. Los ANAs, cuando usted mide los ANAs, pueden ser de cualquiera de estas tres categorías. Tenemos los ANAs naturales, pues que no sabemos qué los estimula, pero ahí están. Todos los días se producen alrededor, es un fenómeno que es al azar, alrededor de 1000 autoanticuerpos, ¿sí? Y uno nace con un montón de autoanticuerpos. ¿Qué función creen que puede tener el que yo tenga unos anticuerpos contra antígenos propios? ¿A alguien se le ocurre? ¿Sobre qué diablos voy a tener yo un anticuerpo contra un antígeno o una estructura proteica de mi cuerpo? Pues resulta que hay dos clases, unos de gran afinidad, otros de baja afinidad, y estos autoanticuerpos cumplen unas funciones de reparación, ¿sí? Son los encargados de vigilar que todo funcione bien. Entonces, los ANAs, insisto, no son sinónimo de tener una patología. Infecciosos, después de yo tener cualquier tipo de infección, las infecciones, como cualquier otro daño en el cuerpo, pueden exponer antígenos propios, a los cuales el sistema inmunológico no está frecuentemente expuesto y pueden generar un autoanticuerpo, duran muy poco, y tenemos los autoinmunes, ¿sí? Que son los que todo el mundo piensa que los ANA son todos autoinmunes y no, eso es un error, como vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar los ANAs? Y vamos a hablar sobre todo de los ANAs porque son la prueba inmunorreumatológica por excelencia. Entonces, ¿qué creen que es lo primero que tenemos que hacer? Pues ver que los ANAs estén bien pedidos. Luego les voy a explicar por qué no me sirven los ANAs hechos por ensayos de fase sólida. Vamos a hablar de los ANAs bien solicitados, que son los ANAs hechos por inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Entonces, vámonos unos años atrás, cuando ustedes estaban en inmunología. Si yo quiero saber si un paciente tiene autoanticuerpos, o sea, antígenos contra su propio cuerpo o contra proteínas que tenemos todos los humanos, yo cojo el suero del paciente, lo centrifugo, cojo una muestra de sangre, la centrifugo y me quedo con el suero donde se supone que tengo los autoanticuerpos. Pero yo no puedo diferenciar cuáles son esos autoanticuerpos que asumo o presumo que pueda tener el paciente. Entonces, lo que me busco es un sustrato que tenga un montón de autoantígenos. Entonces, es un sustrato que está estandarizado a nivel internacional, que son las famosas células EP2, ¿sí? Que es una estirpe de un cáncer que es casi perpetuo, que tiene un montón de antígenos. Entonces, ya, si usted pide unos ANAs, los ANAs se piden por IFI, lo que les voy a describir en la inmunofluorescencia indirecta, tienen que ser hechos con un sustrato de células EP2. Cuando usted pide unas ANA por IFI y le informan un sustrato, una célula EP2000 o alguna otra cosa, pues usted ya vaya dudando de que esa prueba le vaya a mostrar lo que usted verdaderamente quiere. Entonces tengo un montón de antígenos aquí. Tengo el suero del paciente donde quiero saber si hay anticuerpos contra esos antígenos, pues se lo tiro encima y simplemente vuelvo a hacer una dilución, o sea, barro todo lo que quede allí. Yo asumo que si hay autoanticuerpos se han quedado pegados contra esos antígenos, ¿vale? Pero ahí como un autoanticuerpo no lo puedo ver casi ni con un microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esos autoanticuerpos que presumo que el paciente tenga se pegaron a los antígenos? ¿Cómo hago eso? Pues cojo una inmunoglobulina que tengo marcada con fluoresceína, la tiro encima de eso y si hay autoanticuerpos pegados contra ese sustrato, pues ya,
La inmunoglobulina contra inmunoglobulina se va a quedar allí pegada y como está marcada con fluoresceína, ya la puedo ver yo al microscopio. Entonces, número uno, para interpretar las pruebas bien, los ANAS deben ser solicitados por IFI, ¿vale? Por IFI y deben ser hechos en células EP2000. En todo el mundo tienen esas células. Ahora, cuando pido unos ANAS por IFI, los ANAS me dan dos informaciones muy importantes. Una son los títulos. Todos ustedes han visto ANAS, uno en 40, uno en 80, uno en 160, uno en 320 y de ahí para arriba. Estos son estudios clásicos porque en la consulta frecuentemente llega personas con sintomatología inespecífica con unos ANAS de 1 en 40, 1 en 80. Bueno, pídanle unos ANAS a una paciente con fibromialgia y que le lleguen 1 en 40, 1 en 80. Y ustedes no se imaginan la carga al sistema de salud que eso representa, porque esa paciente va a estar consultando a todo el mundo, porque ella ya buscó en Google que esos ANAS son por lupus. De hecho, muchos médicos le siguen diciendo al paciente, le va a pedir el examen de los lupus. Que yo sepa, en reumatología no tenemos ningún biomarcador. ¿Sí? Uno con una hemoglobina glicosilada de 11, pues dice que el paciente es diabético, pero yo puedo tener unos ANA 1 en 10.000 y el paciente no tener nada. ¿Sí? Entonces, no existe un examen para lupus, no existe un biomarcador en ninguna enfermedad reumatológica. Entonces, los ANAS, estos son estudios poblacionales clásicos, miren la frecuencia de las diluciones, ¿sí? Estos son pacientes que son normales. ¿Qué quiere decir esto? En población normal, o sea, sin enfermedad autoinmune, es muy frecuente tener ANAS negativos o ANAS en diluciones bajas, 1 en 40 y 1 en 80. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo digo que una dilución es positiva para los ANAS? Cuando está 1 en 320. Cuando un paciente ya tiene unos ANA, 1 en 320, pues sí amerita hacer un estudio para enfermedad autoinmune, ¿sí? Ahora, aquí estamos viendo todo al revés, porque se supone que yo pedí unos ANAS es porque sospecho una enfermedad autoinmune. No pido los ANAS a ver si salen positivos y me quito el paciente de encima, que eso es lo que hace la mayoría. Nos queda la duda con los ANA 1 en 160, positivos por encima de 1 en 160, negativos por debajo, pero si son 1 en 160, ¿qué? ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Qué creen? En ese caso depende de la clínica y más adelante les voy a mostrar por qué. ¿Sí? En Colombia existe un riesgo. Sí, y es que a uno le informan, casi siempre todos los ANAS vienen 1 en 160. Y uno empieza a dudar aquí de todo, pues porque al fin y al cabo vivimos en Colombia, porque cada dilución cuesta. Se supone que los ANAS tienen que ser informados con la última dilución que encuentre, pero cada dilución es costosa. Así que yo no sé si cuando me informan unos ANA 1 en 320, es que esa fue la última dilución o simplemente pararon por costos. Los ANAS, una prueba de las más pedidas, hacer unos ANAS es costoso, ¿sí? Y es lo más inefectivo que hay, pedir ANAS. Ya van a ver por qué. Entonces ya saben, ANAS por IFI, sustrato células EP2, positivo, 1 en 320, 1 en 160 si tiene clínica, como vamos a ver más adelante. De ahí para abajo, o le están mintiendo en las diluciones o son negativos. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide. ¿Y qué creen que es esto? El famoso reumatismo de tejidos blandos que se llamaba antes, o fibromialgia, síndrome de hipersensibilización central y demás. ¿Sí? Si ustedes ven, los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, esclerodermia y síndrome de Sjögren, es muy probable que tengan unos ANAS positivos a unas diluciones significativas. Entonces, si yo sospecho estas enfermedades, es cuando voy a tener la utilidad de la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sospecho esa enfermedad, es muy probable, la probabilidad pretest de que sea positivo es muy alta. Entonces, es muy útil. Mientras que en una fibromialgia es muy probable que
los ANA sean negativos, recuerden, de aquí para acá es negativos. Entonces, ¿se justifica pedirle unos ANAs a un paciente que tenga síntomas de fibromialgia? ¿Y por qué no se justifica? Porque no tiene sintomatología autoinmune, la probabilidad pretest de la prueba no me va a servir. La probabilidad pretest, mire, aquí está demostrado. En artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune sistémica también, los ANAs no me sirven para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero como en toda poliartritis, que puede ser común a cualquier otra enfermedad autoinmune sistémica, yo sí tengo que pedir los ANAs por el diagnóstico diferencial. Todos estos son estudios clásicos que tienen cualquier cantidad de años, pero miles y miles de pacientes, y son estudios que conservan la validez, ¿vale? Los ANAs. Los ANAs, pues ustedes saben, anticuerpos antinucleares, pero eso es una falacia porque esto me miden incluso anticuerpos del citoplasma y de otras partes de la célula, no solamente del núcleo. Deberían llamarse anticuerpos anticelulares. Si ustedes ven que la nueva nomenclatura, ellos se informan como AC. Los que están en amarillo son los que se pueden informar en un laboratorio en el cual haya un bacteriólogo o un inmunólogo con un buen nivel, con un buen adiestramiento. Los otros patrones, que son los que están en verde, deben ser informados por alguien experto. Es muy poco probable que entre tanta IPS y tanto laboratorio de garaje hayan mandado a su bacteriólogo un año a aprender esto. Entonces, cuando a mí en la consulta me llegan estos patrones, pues ya uno empieza a dudar porque deben ser informados por un experto. Son muy difíciles de ver. ¿Para qué me sirven los patrones en los ANAs? A los que ven clase conmigo se los he dicho, y aquí los estoy viendo. Perdió el tiempo allí, ¿no? Ok. Entonces yo le dije que los ANAs me daban dos informaciones muy relevantes. Uno, los títulos. Ya vimos cómo los títulos de los ANAs me sirven para yo descartar o no autoinmunidad. Pero los ANAs por IFI no me dicen cuál es el antígeno al cual estoy reaccionando. ¿Sí? Pero la forma en la cual se distribuyen esos ANAs sobre la célula EP2 sí me da una idea de cuáles son los antígenos. Entonces ahí donde viene patrón anticentrómero, pues es muy fácil. Patrón anticentrómero, el antígeno es el centrómero. Pero hay otros patrones, ustedes ven moteado fino. El moteado fino pues es común a muchas enfermedades, pues el lupus, esclerodermia y demás. Pero entonces estos patrones me ayudan a yo suponer cuál es el antígeno al cual se están pegando esos autoanticuerpos. Si yo quiero saber cuál es el antígeno específicamente, ¿qué es lo que hago? No escucho, le preguntamos a los residentes. Si yo quiero saber a qué antígeno me está reaccionando un ANA, ¿yo qué hago? ¿Cómo pido? ¿Cómo se llama la prueba para yo pedir ese antígeno al cual me reacciona un autoanticuerpo? Se llaman ENAs. Los ENAs no son los 4 del POSI, siempre se lo digo, el ROL, ASM y RNP, eso es una codificación, eso es un CUPS del Sistema Nacional de Salud, pero los ENAs son cualquiera de estos antígenos. Se llaman ENAs porque la forma en la cual se hacía la prueba antes eran técnicas de extracción en solución salina y de ahí el nombre ENAs, extracción Na, sodio, y de allí. Sí, pero eso ya son técnicas que no, el nombre quedó allí, pero pues no se usa. Por ejemplo, el anti-DNA, si yo pido unos ENAs aquí en Colombia, el anti-DNA no va dentro de sus ENAs, pero el anti-DNA, ¿es un ENA sí o no? Pues sí, es un antígeno propio, ¿vale? Entonces, y los ENAs yo lo pido de acuerdo a la clínica. O sea, la prueba, la principal prueba que yo tendría inicial cuando yo sospecho autoinmunidad sistémica deberían ser unos ANAs, ¿sí? Ahora, los ANAs pues también tienen unos cuantos peros que vamos a ver. Entonces recuerden, el moteado fino, moteado fino denso, el nucleolar, el fibrilar, son los patrones que son más, y el anticentrómero son los, digamos, los patrones que puede informar cualquiera con una
con una adecuada formación, pero los otros son mucho más difíciles, entonces pues a uno le genera un poco de duda. Bueno, con esto no los voy a amargar la tarde. Un patrón anticentrómero que es muy fácil de identificar. Y recuerden que de acuerdo al patrón, yo puedo inferir cuál es la enfermedad. Recientemente hay algo que es el patrón moteado fino denso, que es uno de los patrones que es relativamente difícil de informar. El patrón moteado fino denso, no moteado fino denso, tiene una particularidad, que cuando un paciente tiene ese patrón es poco probable que se trate de una enfermedad autoinmune. Entonces, cuanto más altos tengan los ANAS, pues más probabilidad de enfermedad autoinmune. Pero si yo tengo unos ANAS a títulos muy altos y me sale un patrón de eso, yo tengo que buscarle a ese paciente una neoplasia o una infección como causa de esos autoanticuerpos. ¿Sí? Y el antígeno al cual reaccionan los ANAS, patrón moteado fino denso, es el DFS70, que de momento está disponible en Bogotá. Esperamos tenerlo disponible acá porque es una forma de descartar autoinmunidad. Esperamos más estudios y esperamos que eso se popularice un poco más. ¿De acuerdo? Y este sería el antígeno, o sea, el ENA que uno pediría sería el DFS70. ¿Vamos bien hasta allí? Al final hay examen oral. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué desventajas creen que pueden tener las células CEP2? Costosas. Sí, todas estas pruebas son costosas, pero dentro de lo costoso, estas son como las más baraticas. Pero sí, es caro. Hacer pruebas de autoinmunidad es caro. Yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo tener unos ANAS negativos y un anti-SM positivo? No, no me han puesto cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tienen unos ANAS negativos y un anti-SM positivo? Que están mal hechos. Una de las dos pruebas me miente. Porque como yo estoy midiendo un ENA contra un SM que debería estar reflejado en los ANAS y cómo me va a salir negativo, ¿sí? Pues las células CEP2 tienen un problema y es que hay algunos antígenos en los cuales ellas tienen poca cantidad, por ejemplo el RO, el RNP. Entonces, si yo lo que sospecho es un síndrome de Sjögren, pues yo puedo pedir los ANAS, pero pediría directamente el antígeno que sería un anti-RO, porque me puede salir un ANA negativo y tener un anti-RO positivo. Lo mismo con un ribosomal P, que es importante en lupus. Pero son, digamos, más las ventajas de las células CEP2 que las desventajas. Ahora, depende de cómo se haya levantado ese día el bacteriólogo o el inmunólogo, de si revisa o no, o sea, o pipetea bien, porque está todo el día uno pipeteando, eso también es complicado. A veces, cuando no son células CEP2, están poco estandarizadas, pero en general, a pesar de todas las limitaciones, el estándar para pedir los ANAS son las ANAS por IFI o los ANAS manuales en sustratos células EP2. Ok, entonces yo pido los ANAS por IFI. Y si me llega un informe que dice ANAS por quimioluminiscencia, por ELISA, por RIA, ¿qué hago yo? O sea, uno primero aumenta un madrazo porque eso no fue lo que uno pidió. Entonces, cuando pidan los ANAS, ANAS manuales, no ANAS automatizados, que los automatizados son estos que se llaman ensayos de fase sólida. ¿Y por qué les voy a decir? Les voy a explicar por qué a los reumatólogos no nos gustan, porque todos estos ensayos de fase sólida depende de los antígenos que pongan. Entonces, si yo pongo 6 antígenos aquí, tiro el suero del paciente, lo marco, y si la prueba no me reacciona, yo voy a decir ANAS negativos, cuando lo que tendría que decir es que los ANAS son negativos para estos antígenos que yo le puse. Una célula EP2 tiene más de 100 antígenos, mientras que un ensayo de fase sólida
¿Sabes? Yo, sorpresa me llevé con la nueva EPS que tenían unos ANAs por quimioluminiscencia, donde solo ponían 4 antígenos. Bueno, ¿y lo demás? Entonces a uno le dicen ANAs negativos y ya uno queda tranquilo, ¿no? Uno tiene que aprender a leer la prueba. O sea, si no son por IFI, no me sirven. Y para hacer un ensayo de fase sólida, pues lo que hago es pedir unos ENAs directamente de acuerdo a lo que yo sospeche. ¿Vale? Porque cualquiera de estos es igual. De hecho, miren, las pruebas comerciales de ensayos de fase sólida, mire este, por ejemplo, es un ensayo de fase sólida dirigida para enfermedades del tejido conectivo y me deja fuera un montón de antígenos. Por ejemplo, el URNP, que es para esclerodermia, no lo tiene, no tiene el nucleosoma, no tiene antistona cuando sospecho lupus inducidos por medicamentos. O sea, van a ser positivos solamente en esta cantidad. Ahora, todo depende. Si yo digo que tengo una máquina que se llama Lumines, con la cual puedo hacer estos ensayos y meto 100 antígenos, pues bueno, es una prueba que a lo mejor me sirve. Ahora, ¿ustedes creen que aquí en Colombia las CPS van a meter 100 antígenos en una prueba de estas? Pues, o sea, no. ANAS por IFI, por eso cada vez que llegan unos ANAS con un informe por ensayo de fase sólida, no me sirven. Eso, si a usted le llegan unos ANAS por ELISA, cuyo corte creo que está creo que es 20, y le llega en 60, usted dice que es positivo, pero ya, o sea, ¿y qué? Eso es como ir a un restaurante y decirle al camarero que hay de comer y que le conteste, pues comida. Eso y nada es lo mismo en autoinmunidad. Ahora, miren esta gráfica. La probabilidad pretest empeora y disminuye muchísimo cuando el que pide la prueba, en este caso los ANAS, no sabe de autoinmunidad. Reumatólogo, miren la gráfica, va disminuyendo. Reumatólogo, internistas, dermatólogos, y aquí, cuidado primario. Y pues lo que uno le entristece es que hay otras subespecialidades de medicina interna también aquí que pues se patina un poco, pero bueno. O sea, ¿qué quiere decir esta gráfica? Que cuando uno no sabe de autoinmunidad y se pone a pedir ANA, se está gastando la plata. Si usted pide una prueba, aprenda a interpretarla y interpretarla bien. ¿Sí? Y todo eso depende de la probabilidad pretest de la prueba. Entonces, ¿qué creen que tienen que hacer ustedes como médicos para aumentar ese rendimiento diagnóstico de una prueba como son los ANAS? Pues pedirla a quien corresponde y eso solo lo da la clínica del paciente. Sí, solo lo da la clínica. Aquí tenemos mujer joven con pérdida del cabello y poliartralgias. Probabilidad de que los ANAS por IFI sean positivos, 6%. Un ensayo de fase sólida, pues prácticamente insignificante. ¿Mm? Pero si yo le pido unos ANAS a una mujer joven que tenga fotosensibilidad y ras malar y tenga una poliartritis, la posibilidad de que esos ANAS me salgan positivos a títulos significativos es del 87%. O sea, es una prueba que ya va a ser útil. Ahora, si es un ensayo de fase sólida, que es esta columna de aquí, 96%, pues ¿por qué? Porque yo ya sospecho que esta paciente lo que pueda tener es un lupus, entonces yo le pido de una vez el SM, el anti-DNA, pues los antígenos específicos de lupus. Hasta ahí está clara la gráfica, ¿no? ¿Usted quiere que los ANAS le sirvan para algo? Pues pídaselo a quien corresponde, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cuáles son los síntomas a los cuales les tengo que pedir los ANAS? Vamos a... Mire, esta gráfica es interesante cómo ve usted en artritis reumatoide, incluso dicen que pues no es útil pedir los ANAS para el diagnóstico, excepto diagnóstico diferencial, pero también que los ANAS no sirven para hacer el seguimiento del paciente. Yo en la consulta me encuentro pacientes en atención primaria y yo no hago sino revisar exámenes y tienen por lo menos 10 mediciones de ANAS, como si estuvieran rezando para que salieran positivos en algún momento y pudieran remitir al paciente. Recuerden, la remisión a reumatología
no se da con los paraclínicos. La remisión a reumatología se da con la clínica, no con los exámenes. Se da con los síntomas clínicos. Ahora, si un paciente ya está diagnosticado de lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, el seguimiento es clínico también. Uno no anda pidiendo ANAS, porque eso no significa que si aumentaron los títulos está peor o que si desaparecieron el paciente se curó. No tiene nada que ver. ¿Sí? Recientemente sí hay algo que se puede hacer y es relevante al respecto en las anemias hemolíticas autoinmunes que no están diagnosticadas como collagenopatía. Sí se hace un seguimiento con ANAS anuales porque sí predice la probabilidad de que pueda aparecer un lupus en cualquier momento. Entonces, ¿cómo van a aumentar ustedes la probabilidad pretest de solicitar unos ANAS? Pues vámonos a la enfermedad autoinmune por excelencia, que es el lupus, que me puede dar de todo, y esta es la sintomatología autoinmune más frecuente. Artritis, no artralgias, artritis, o sea, artralgias inflamatorias. ¿De acuerdo? Y eso solo lo sabemos preguntando. Ras malar, no confundir con rosácea. Fotosensibilidad, esto de la fiebre es un síntoma frecuente en lupus, pero no a toda fiebre le van a pedir unos ANAS, ¿no? Xerositis, fenómeno de Raynaud, úlceras orales, trombocitopenia. Ustedes empiezan a preguntar esto y ustedes empiezan a combinar si le aparece en el paciente 2, 3, 4, pues cuanto más síntomas autoinmunes tenga, pues mayor probabilidad voy a tener de que los ANAS me salgan positivos. Estos son los criterios de lupus y los criterios son de clasificación, porque frecuentemente, traigo esto a colación porque frecuentemente los estudiantes, los internos, incluso los residentes se confunden con los criterios de clasificación y los criterios diagnósticos. Entonces dicen, doctor, es que si tienen los ANAS 1 en 80 son positivos porque sin los criterios de clasificación del lupus dicen que el criterio de entrada es tener unos ANAS 1 en 80. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Estos son los dominios de la enfermedad del lupus que me dan un puntaje. ¿Y qué significa ese criterio de entrada? Significa que es muy, muy, muy poco probable que yo pueda tener un lupus con unos ANAS negativos. Entonces, por eso el criterio de entrada para la clasificación, más no para el diagnóstico, es 1 en 80. ¿Vale? O sea, si yo tengo un paciente con unos ANAS negativos, es muy poco probable que tenga un lupus. Y como yo lo que necesito es tener una población homogénea para los estudios, por eso el criterio de clasificación de entrada 1 en 80, pero unos ANAS 1 en 80 son negativos, ¿vale? Si yo tengo un paciente con lupus y me informan unos ANAS 1 en 40, 1 en 80, probablemente el del laboratorio le dio pereza a seguir haciendo las diluciones. Sí, pero los ANAS 1 en 80 son negativos y el 1 en 80 no es que sea el diagnóstico de lupus. Poco probable que un paciente con lupus tenga unos ANAS en ese valor. El factor reumatoide, otra prueba que pide todo el mundo, y el factor reumatoide está presente en 1 de cada 3 personas. Entonces, 1 de cada 3 personas tiene artritis. Porque el paciente llega a la consulta de reumatología, me pidieron los exámenes de la artritis y ellos me salieron negativos, entonces yo no sé qué tengo. No, recuerden, la artritis es un diagnóstico que es clínico. Artritis significa inflamación de la articulación y eso no es con un examen de laboratorio, ¿vale? Si yo tengo una prueba que es de alta prevalencia en la población general, el valor predictivo positivo en la población asintomática es muy malo. Entonces yo no puedo utilizar un factor reumatoide como prueba de cribado para saber quién tiene artritis o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejoro el rendimiento diagnóstico del factor reumatoide? Pues se lo pido a quien más posibilidades tenga. Bueno, esta gráfica anterior es que cuanto más positivo el factor reumatoide, pues mayor probabilidad de que esté asociado a una patología. Entonces, ¿cuándo mejoro yo el valor predictivo positivo de un factor reumatoide? Cuando se lo pido a un paciente con rigidez matutina, con artralgias inflamatorias, poliartritis simétrica, xerostomía, xeroftalmia, un síndrome de túnel carpiano que no esté asociado a clínica mecánica, mejora y mejora muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, todo en reumatología depende de la clínica. Los anticuerpos anticitrulina. Miren, esto es un claro ejemplo de cómo los autoanticuerpos no significan enfermedad.
¿vale? Yo puedo tener unos anticuerpos anticitrulina positivos muchos años antes, incluso 14 años antes de que empiecen los síntomas que serían aquí. Yo tengo una ventana de oportunidad en artritis reumatoide que es aquí, ¿sí? Pero mire, hasta 15 años antes con esos anticuerpos allí circulando. No significan enfermedad. ¿Me confieren un riesgo? Sí, especialmente a títulos altos, pero en ningún momento me indican enfermedad. Si yo por alguna razón le pido unos anticuerpos anticitrulina a un paciente que no tenga ningún dolor y me salen positivos, ¿qué hago? Le digo que tengo artritis y son bastante específicos de artritis reumatoide. Pero si no tiene clínica, le digo que tiene artritis. O sea, empezando, va el regaño, ¿por qué le pidió unos anticuerpos anticitrulina a alguien que no tiene síntomas de artritis reumatoide? Sí, podemos estar ante una artritis preclínica, pero ahí nos vamos a un problema porque entonces para diagnosticar una artritis preclínica, ¿qué hay que hacer? Pues una resonancia o una ecografía. Ahora, la duda es, ¿trato esa artritis preclínica? No sabemos. Algunos estudios en curso ya nos lo dirán. Pero otra vez metemos las patas por andar pidiendo exámenes y no andar preguntándole al paciente qué es lo que siente. Para interpretar adecuadamente unas pruebas reumatológicas, lo primero que tienen que preguntar es si lo pidió a un paciente que tiene sintomatología autoinmune. ¿Vale? Porque si no, usted no va a saber interpretar la prueba y se va a dedicar a remitir el paciente. Número 2, ver si la prueba está bien hecha, especialmente los ANAS, inmunofluorescencia indirectas y el sustrato sea célula CEP2 y me tienen que informar tanto el título como el patrón. ¿De acuerdo? Bueno, muchas